Sí, Muy bien, sí, sí, sí. sí que Muy bien. Bueno, pues voy a poner para no pasarme de tiempo, que a veces me ocurre. Bueno, pues vengo a mostraros realmente hoy con mucha alegría de estar con vosotros otra vez, emoción, realmente es emoción, siento que estoy en casa, ¿no? Y vengo a traeros un trabajo que realmente es parte de reflexiones sobre una lección de Evangelio, sobre una clase de Evangelio. Vosotros sabéis, porque amáis el Evangelio igual que yo, y por eso vais a comprender lo que os quiero transmitir mucho mejor que yo, y vais a ir mucho más allá seguramente. De verdad, muchísimas gracias por la invitación de hoy. Bien, pues esta clase, como digo, ¿no? Son reflexiones extraídas en torno a una clase que preparé sobre el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Todos los viernes, ya lo sabéis algunos, en el Centro Espírita, pues dedicamos una hora en la cual una persona del equipo de este estudio pues expone un ítem aportando pues un estudio pormenorizado de él y compartiendo asimismo su comprensión de las enseñanzas que contiene. Desde el comienzo del Centro Espírita de León Denis, pues hemos buscado, tal como hacéis vosotros, siempre una relación estrecha con el conocimiento, ¿no? del Evangelio explicado por los espíritus superiores, ¿no? Siendo pues una actividad muy enriquecedora, ¿no? Asentados en la base doctrinaria previa, y después de este tiempo estamos en condiciones de afirmar, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, de que hay una gran necesidad de las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas, del Evangelio. Hay demanda de ello, y el Centro Espírita pues debe abrir las puertas siempre a este pedido. Tenemos claro que hablar de Evangelio es hablar de espiritismo, porque lo hacemos a la luz de la doctrina espírita, bajo estas enseñanzas de los espíritus que nos indicaron en qué debíamos poner más atención, ¿no? El intercambio de impresiones, las aportaciones de cada uno, cómo se siente, cómo vive y cómo ve cada miembro del centro el mensaje de Jesús, pues realmente con el tiempo permiten observar un crecimiento progresivo en los integrantes y por ende del mismo centro, ¿no? Un hogar cimentado en la esencia evangélica, con las miras puestas en el crecimiento íntimo para colaborar con ello en el crecimiento global, pues es un hogar sólido, ¿no? Kardec, en la introducción del Evangelio, según el espiritismo, expresa que todo el mundo realmente admira la moral evangélica. Todos proclaman su excelencia, ¿no? Lo bueno que es, la necesidad que tenemos de él. Pero muchos, él dice que muchos lo dicen porque realmente lo han oído hablar a otros, o hablan de él bajo esa fe, ¿no? De algunas máximas proverbiales. Pero con razón yo creo que expresa que son pocos los que lo conocen a fondo, y menos aún los que lo comprenden y saben deducir sus consecuencias. Particularmente reconozco esta dificultad, la reconocemos, ¿no? Si vemos en nuestro entorno, pues no hemos sido educados en una lectura profunda de los evangelios, ¿no? Compartir semanalmente, como tenéis vosotros también la experiencia, este estudio del Evangelio según el Espiritismo, en grupo, en familia espírita, pues une de manera especial, ¿no? El trabajo que hace la persona encargada ese día es ofrecido a los compañeros, y a la vez estos brindan a la clase pues sus pensamientos, sus meditaciones, su vibración, y cada clase pues se convierte en una experiencia fraterna
de un valor tremendo, ¿no? Si nosotros abrimos el capítulo 10, bienaventurados los misericordiosos, pues nos encontramos con la cuestión que tanto trabajo nos cuesta, no en entenderla, ¿no? Pues el mismo estudio del espiritismo ya nos ofrece argumentación suficiente para ello, ¿no? Sino en llevarla a cabo dentro de esa íntima y serena responsabilidad que nos compete como seres humanos, como personas que estamos viviendo los procesos necesarios para la propia evolución de cada uno y de la sociedad, en la que experimentamos multitud y sobre todo ahora de sensaciones, acciones y reacciones. ¿Cuál es esta propuesta, no? Pues esta propuesta es esta que tenemos aquí, ¿no? Perdonad para que Dios os perdone. Es necesario que vayamos integrando en nosotros el ejercicio continuo para la conquista de esas virtudes, ¿no? Que nos acercan al prójimo y al estado del equilibrio con uno mismo. Esto realmente supone un constante aprendizaje del alma, ¿no? Se nos hace aún muy difícil alcanzar un cierto grado de comprensión ante la contrariedad que se nos presenta de frente, ¿no? Cuando realmente se nos pone algo que nos impacta, nos choca y no nos gusta, ¿no? El transcurrir de las vivencias, los obstáculos, todos los retos, las relaciones que establecemos con los demás, los vínculos creados, la misma diversidad que enriquece nuestro planeta, pues nos conoce al menos a vislumbrar ahora mismo la urgencia de aprender a tolerar las faltas ajenas y ejercitarnos en la prudencia de no hacer de ellas un motivo de juicio, de condena, de burla, de cotilleo, cosas que realmente pues vemos, ¿no? El error del prójimo pudo haber sido error nuestro anteriormente, mismo que nosotros ahora mismo podemos estar errando y en nuestra ceguera pues veamos la paja en el ojo ajeno. Dentro de las reflexiones que es preciso hacer diariamente y que son tan recomendadas a nosotros, ¿no? La buena razón avisa de que ante el error debemos aprender a actuar con corrección. Venga de quien venga, porque somos selectivos en ese sentido. Entonces tenemos que aprender a actuar correctamente, bien, delante de cualquier error, ¿no? Fijaros lo que nos dice Juana de Ángelis en Vida Feliz, ¿no? En el capítulo 19. Ya nos dice que una mano ofrecida al que se equivocó o desvió es signo de comprensión del proceso de crecimiento humano y por tanto de fraternidad. Dice, nadie se equivoca porque quiere. Es cierto, ¿no? Y si esto ocurre en esta persona, lo que predomina es la ignorancia, que es una cruel enemiga del hombre. Aún así, el equivocado merece más socorro que reprimenda. Y fijaros cómo nuestra reacción siempre ante el error es echar la bronca, ¿no? Mismo esto lo hacemos mucho con los niños. Cuando ha cometido un error, en vez de llegar y socorrer, decir, redireccionar, la reacción inmediata pues es echar esa reprimenda, ¿no? Y Emmanuel en el Consolador, en el ítem 334, expresa que quien perdona sinceramente lo hace sin condiciones y olvida la falta en lo más íntimo del corazón. Es verdad que nos cuesta olvidar. Bueno, pues que cuando ocurren los hechos se quedan ahí en nuestra... bueno, lo recordamos, ¿no? Pero él dice en lo más íntimo del corazón, no dejéis que anide ahí, ¿no? Porque es algo que no es bueno. Él dice que la buena palabra es siempre útil y la ponderación fraterna es siempre un elemento de luz, clarificando el camino de las almas, enseñándonos, ¿no? Los medios que tenemos para que eso nos instale ahí, ¿no? Ese sentimiento negativo, ¿no? Bueno, una vez que reconocemos
que es necesario que lo hagamos, que en nuestro andar evolutivo aún sabemos que la mayoría de los que habitamos el planeta mantenemos algún conflicto en relación al compañero de viaje o incluso con uno mismo, es que es verdad que en ocasiones somos nuestros más implacables enemigos, pues necesitamos reflexionar sobre las palabras que vienen en el Evangelio, ¿no? En Mateo 5, 25 leemos: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Mirad, yo aquí veo, ¿no? En esta expresión, ponte enseguida a buenas, reconozco el verbo reconciliar, ¿no? Me gustaría resaltar que la palabra reconciliar viene del latín reconciliare, ¿no? Y está formada por el prefijo re y el verbo conciliare, que está vinculado al sustantivo concilium, ¿no? Que significa asamblea, unión, reunión, ¿no? Es así como el reconciliare en origen sería hacer volver a alguien a la asamblea, a la unión, al acuerdo con otros. Pensemos en esto, ¿no? La palabra reconciliar propone actuar para conseguir la armonía que se perdió en un determinado momento, bien sea por un conflicto, en algún episodio de la vida presente o pasada. Nosotros estamos en condiciones de comprender esto. ¿Y qué consiguió con ello? Con este conflicto, desestabilizar el equilibrio que nos conecta con la ley natural, que, como nos aclara la cuestión 776 del Libro de los Espíritus, rige a la humanidad entera y contribuye a su progreso. Y si nos vamos a la cuestión 614 que vemos aquí, del Libro de los Espíritus, cuando Kardec pregunta qué debe entenderse por la ley natural, ellos nos contestan: la ley natural es la ley de Dios, es la única verdadera para la dicha del hombre. Le indica lo que debe hacer o dejar de hacer. Y fijaros qué importante: y es desgraciado porque de ella se separa. Así pues, ya vemos que en esta circunstancia en la que se produce una desunión, ya sea por resentimiento, por odios, por disensiones graves, se ocasiona así lo siento yo, ¿no? Un descalabro en la propia vida, desestabilizando ese camino evolutivo que cada uno lleva, ¿no? Estamos también muy acostumbrados a recordar la cuestión 621, donde está escrita la ley de Dios, en la conciencia. Así vemos que es el llamado de esta misma el que hace que la persona en conflicto no pueda sentirse liberada. He pensado en esto, ¿no? ¿Por qué no te sientes liberado? Es por esto, pese a creer que lo que hace con una actitud de rechazo, de venganza, de desprecio, de lo que sea frente al otro, sea adecuado para liberarse de su adversario, no se siente liberada. Y esto en realidad, si nos ponemos a pensarlo, es un autoengaño, ¿no? Fijaos siempre que todo parte del punto de vista, tal como también nos indica en el mismo en el ítem del mismo nombre dentro del capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo. Es muy interesante leer lo que en él pone, ¿no? Para contextualizar la importancia de este conocimiento que nos trasladan los espíritus. Un momento, que me ha salido un aviso, no sé si ya habréis visto, pero bueno, que nos invita a redireccionar actitudes. Vamos a ver, ¿no? lo que pone en este ítem, ¿no? El espiritismo, nos dicen, ensancha el pensamiento y abre nuevos horizontes, ¿no? En vez de ver tener esa vista estrecha y mezquina que le concentra en la vida presente, ¿no? En lo que es solamente ahora, que hace del instante que se pasa en la tierra, pues el único y frágil eje del porvenir eterno. El espiritismo enseña que esta vida solo es un anillo
en el conjunto armonioso y grandioso de la obra del Creador. Enseña la solidaridad que reúne todas las existencias de un mismo ser, todas aquellas experiencias que hemos tenido, todos los seres de un mismo mundo y los seres de todos los mundos. Fijaros, armonía, unión, da también una base y una razón de ser a la fraternidad universal. Y es bajo esta comprensión que nos da el Evangelio en el punto que hoy tratamos, en la que vemos la necesidad de reconciliarnos, de reconciliarse con aquellos que en algún momento nos desunimos, provocando, según esto que hemos visto, el desequilibrio en la misma solidaridad universal. Nosotros ya estudiamos desde una intensidad que nos invita a meditaciones profundas y ampliar el campo de las observaciones notablemente, profundizando mucho. Este ítem nos abre el asunto al perjuicio que causa el no integrar el perdón en nosotros, adquiriendo con ello débitos ante la ley que todo lo rige. Se dirige a cada uno de nosotros en la situación que tenga, que pueda estar comprometiendo su estabilidad. Identificar esto corresponde a autoanálisis, porque cada uno de nosotros tenemos una situación que está comprometiendo esta estabilidad y necesitamos este autoanálisis. Y teniendo presente, como nos enseña la doctrina, que por el mismo orden de las cosas el universo buscará la armonía entre todo lo que lo compone, debemos saber que los necesarios reajustes se harán de una manera o de otra. Así pues, bueno, pues yo creo que tomar la iniciativa para trabajar en la búsqueda del equilibrio, pues nos facilitará mucho las cosas, ¿no? Esto es algo que es necesario comprender, ¿no? Si conseguimos con estas luchas, ¿no?, con estos esfuerzos, esa reconciliación sincera, comprendida, en la existencia actual, pues evitaremos grandes perjuicios que no solo presentes, sino nosotros sabemos que futuros, ¿no? El estudio de las realidades espirituales en la búsqueda del desarrollo integral nos deja claro que sí que es cierto que vamos a ir avanzando y que en un nivel evolutivo superior hacia el cual todos caminamos, ya conseguiremos educar el alma para no considerar, fijaros bien, no considerar la ofensa y sí apreciar la lección que proporciona cada circunstancia de vida, ¿no? Y es precisamente el estudio del Evangelio lo que nos prepara para ello, ¿no? Estamos estudiando para prepararnos, porque esto de no considerar la ofensa y sí aprender de las circunstancias, pues es un estado ideal, ¿no? Pero no es muy realista en la gran masa terrestre a la que pertenecemos ahora mismo, ¿no? Porque como hemos dicho, aún podemos identificar situaciones de resentimiento en nosotros y estamos en el tiempo, yo creo que ahora más que nunca, de reconciliarnos con aquel o aquella situación que un día produjo inestabilidad emocional. Tiempo no nos falta, ¿no? Sin embargo, yo siempre lo digo, en el conocimiento de la vida eterna debemos de reconocer la importancia de cada segundo que se nos ofrece por el amor infinito de nuestro Padre. Por ello, la urgencia de actuar en estos momentos de transición. Si no procurásemos la reconciliación, los desequilibrios irían aumentando y perdurando en ocasiones, como hemos visto en tantos ejemplos que nos llegan desde el mundo espiritual hasta siglos. Y por ello, pues los implicados, ¿no?, ante tal rebeldía
se someten tristemente al no ejercer la voluntad del reajuste necesario a esa ley del progreso que, siendo una ley divina, pues prevalece sobre todo y sobre todos, ¿no? En este sentido, la misma doctrina nos dice que estos procesos que se tornan obsesivos se originan muchas veces, ¿no? Por la falta de perdón, por la ausencia de reflexión y de actuar en el bien, y acarrean pruebas que afligen duramente a los implicados en estos procesos de obsesión, y que estas pruebas representan una oportunidad para el reajuste. ¿Por qué? Pues porque alertándolos a estos implicados para que se moralicen dentro de las relaciones perniciosas que establecen y a las cuales se someten como efecto de su causa, más deprisa, nos lo dice la doctrina, tomarán conciencia de la grandiosa tarea que deben de realizar. ¿Y cuál es esta tarea? ¿Cuál es esta tarea? Pues mirar, esta tarea es transformar progresivamente, lógico, esto es lógico, progresivamente el odio en amor, la venganza en perdón y humillarse para ser también perdonados. Tenemos que comprender que nosotros erramos y necesitamos también recibir el perdón de nuestros hermanos. Realmente el gran problema, ¿verdad?, es que cada uno se ve como víctima. No sé, esto creo que lo hemos comprobado todos, ¿no? Y es por ello que en el estado evolutivo en el que vivimos, pues aún el egoísmo y el orgullo pues impiden ver esa cuota que cada uno pone para que una circunstancia se convierta en conflicto. No dudemos que ponemos una cuota. Y entonces, como no lo vemos, creamos la figura del enemigo, que da lugar pues, a persecuciones a veces interminables, ¿no? Creamos nosotros esa distorsionada realidad, no siendo capaces de ver la lesión en vez de ofensa, ¿no? Como hemos dicho antes. Si producida está, que queremos ofensa, no la considerásemos como tal, ¿no? Y sí como enseñanza, si lográsemos analizar nuestra parte y orásemos por el hermano que tenemos enfrentado, pidiésemos perdón, actuásemos de esa manera que tanto nos enseñó Jesús, no habría conflicto. Solamente un hecho que no supondría desunión por nuestra parte. Se produce una circunstancia, pero no es un conflicto, no es una desunión, porque nosotros no estamos en esa disposición de desunirnos, ¿no? En este medio propiciado por una actitud de apertura por parte nuestra, el patrón vibratorio se mantendría elevado, ¿no? Porque mismo nosotros entramos en esa oración dispuestos siempre a la reconciliación por parte del otro, porque por nosotros no hay problema. El otro a lo mejor puede ofender, sentirse herido, tenernos lo que sea, cualquier sentimiento adverso, pero nosotros nos mantenemos en esa actitud espírita, en esa actitud de espera, ¿no? Y porque nuestras puertas de la concordia se mantendrían siempre abiertas. No sé si me explico, ¿no? Es una cuestión de actitud tuya, no esperar el de otro, sino transmitir tranquilidad. No pasa nada, querido hermano, hemos tenido un momento difícil, no pasa nada, aquí estoy yo para comprender, para analizarme a mí, no te voy a juzgar, yo simplemente voy a estar esperando, ¿no? Para que hacer lo posible, para que volvamos a unirnos, ¿no? Fijaros, en la creación de la figura del enemigo, es muy interesante resaltar, lo que expone el doctor José Antonio García Andrade. Fue un experto psiquiatra criminal y forense, seguro que lo conocéis.
era un gran maestro en psicopatologías, ¿no? Él decía algo muy interesante, ¿no? Decía que en psicología los hechos no son importantes. Yo cuando leí esto me quedé. Él dice que porque no sentimos por lo que nos pasa, sino por lo que creemos que nos pasa. Así, continúa, no se crea un enemigo por lo que nos hace, sino por lo que creemos que nos hace. A mí esta reflexión me esclarece mucho sobre la percepción que tienen, por ejemplo, los implicados en la obsesión, tanto obsesado como obsesor, en los roles de víctima y verdugo, que sabéis que, bueno, con el tiempo también se van intercambiando, ¿no? Me gustaría que analizásemos diferentes maneras de actuar en relación con el perdón y las consecuencias que se derivan en procesos obsesivos si este no ocurre. Vamos a hablar del perdón, no perdón, brevemente, claro, lógicamente. Fijaros, yo pensé en el perdón cristiano, ¿no? El perdón espírita. Y me acordé de un caso que seguro que habéis visto, ¿no? El ejemplo de esa madre que abraza al hombre que mató a su hijo. Estoy segura, lo habéis visto hace más de un año, ¿no? Un año así, ¿no? Bueno, pues Nancy López, lo podéis seguir viendo en internet, pidió permiso al juez para abrazar y perdonar al único acusado de asesinar a su hijo. Imaginaros, ¿no? Solo se produjo silencio y lágrimas dentro del tribunal. Nancy se acerca a este chico, a Fabián dos Santos, le mira a los ojos y le dice: yo te perdono como mamá de mi hijo. Solo vos y mi hijo saben lo que pasó. El chico le dice: le pido perdón, yo no mentí, dije la verdad. Y ella le responde: está todo bien. Le agarró la cara y se abrazaron. El llanto de ellos, pues imaginaros, ¿no? Se trasladó a toda la sala, abogados, fiscales, hasta los jueces quedaron sorprendidos, ¿no? Es una escena que hoy conmueve verla. Cuando a esta mujer la entrevistan, bueno, porque claro, esto salió por todos los medios, ¿no? Ella dice que ella sentía a su hijo, que sentía que tenía que hacer esto, que tenía que abrazar a este hombre, que no quería cargar, ya cargaba con la muerte de su hijo, con la pérdida de su hijo, y que no quería cargar con un sentimiento negativo hacia este chico que le asesinó, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿no? Ella dice que se extraña mucho porque no comprende por qué se ha armado tanto revuelo por esta forma de actuar. Ella dice que actuó conforme a lo que le dice la Biblia, a lo que le dice el mensaje de Jesús. Fijaros, está actuando como una verdadera cristiana y después de tanto tiempo del mensaje de Jesús, aún nos sorprendemos con que una persona actúe cómo se debe de actuar. Leemos, oímos conferencias, oímos palabras preciosas, pero una mujer en un lugar del mundo actúa así, actúa como una verdadera cristiana y nos choca, nos emociona. ¿Qué ocurre? Quedan liberados ambos por el hecho del perdón. Bueno, la mamá, el hijo que fue al mundo espiritual y este chico que cometió el crimen, lo que no le exime lógicamente de las consecuencias de los actos, ¿no? Fijaros lo que significa actuar realmente en el perdón. También podemos ver el caso de no perdón y lo vemos, por ejemplo, en El cielo y el infierno, la justicia divina, el caso de Antoine Bell, ¿no? Dentro del apartado de los suicidas. Si lo habéis leído, él bueno, pues termina con su vida, ¿no? Y luego en la Sociedad Parisense de Estudios Espíritas, al hablar, le evocan y al hablar con él, con Antoine, le dicen que
se dan cuenta, ¿no?, que en una vida anterior este hombre cometió un envenenamiento, ¿no? Y le preguntan si tenía conciencia en esta última vida, en la personalidad de Antoine, del hecho que había cometido. Y él dice que en los últimos años sí que tenía algunas nociones, ¿no? Pero él se veía bueno, él ya había pasado por esos estados necesarios de los espíritus homicidas en el que se someten al tormento de la vista continua de la víctima que le perseguía, que entraba en un remordimiento tremendo, pero dice que se liberó en muchos años después, tras oraciones y arrepentimiento, y vuelve de nuevo a la vida y en esta figura de Antoine, ¿no? Y él es un padre de familia, pero en un momento determinado, un espíritu empieza a recordarle, a hacer emerger esta idea innata que tenía ahí bueno, esa semillita que tenía ahí todavía de lo que había hecho, ¿no? Y le empieza a llamar asesino, le empieza a perturbar y él empieza a tener una actuación tremenda, ¿no? Muy rara, ¿no? Lo detallan en el libro. Dice, por un lado, sentía la influencia de este obsesor muy fuerte y me hacía recordar ese criminal que fui. Y por otro lado, tenía la influencia de mi guía espiritual que me hacía ser el padre de familia. Tristemente, se deja llevar por la influencia de este espíritu obsesor. ¿Quién era este espíritu obsesor? Pues este espíritu obsesor no era la víctima, no era aquel que envenenó, era el padre de la víctima, que no pudo jamás perdonar esto y le buscó, le encontró, le persiguió y le indujo al suicidio. Fijaros en estos dos ejemplos, qué diferencia de todo lo que se desencadena después en relación con el perdón y el no perdón. También he pensado sobre educar socialmente para el perdón. Es común que no pudiendo ejercer venganza o presión sobre ese enemigo, traslademos a otros, ¿no?, esos rencores que vamos acumulando. Y así pues vemos cómo se producen maltratos por ira, por cólera, volcados en personas vulnerables y que son instintos casi, ¿no? No son sentimientos que resurgen ante una llamada por un hecho incluso social que levanta a la costra de heridas mal cerradas. El perdón es necesario a nivel comunitario para poder adelantar en sociedad. El orgullo, el miedo a sentirnos rebajados, el vernos por el contrario por encima de los demás, el considerar que lo nuestro es lo mejor y un largo etcétera, coloca a una gran masa de seres humanos en un estado de crispación que hace salir impropiamente a la superficie todo lo que no fue trabajado con responsabilidad y sí se mantuvo acumulado por largo tiempo. Este aspecto es tan importante que precisamente nos hablan de la cólera dentro del mismo Evangelio. Es fundamental ya que seamos consecuentes con las enseñanzas superiores, con la interiorización de las leyes morales, para que podamos actuar conforme a esa tranquilidad del espíritu que aporta el esfuerzo íntimo que cincela sin dudarlo nuestro ser. En Ciega de Luz, Emmanuel es muy claro al respecto, recomendándonos siempre situarnos en la posición de aquel que nos ofende, para ser capaces de percibir su penuria del alma. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué toma esa actitud? De modo que, nos dice Manuel, con ello se le extienda el concurso posible. ¿No es esto realmente la propuesta espírita? Claro que lo es. Porque, mira, recordemos que acabamos de decir que muchas veces nos ofendemos de manera social, hacemos nuestras muchas luchas y conflictos que nos llegan por una sobrecitación informativa.
queda, yo creo, a la reflexión darse cuenta que obrando así somos inconsecuentes toda vez que pongamos recibo a insultos y provocaciones con las cuales nada tenemos que ver. El lenguaje, como nos decía anteriormente, ¿verdad? Dentro de esa educación social podemos seguir atendiendo, ¿no?, a las palabras de Emmanuel, que nos aconsejan el comportamiento moderado, siempre moderación, ejemplificando la lección cristiana ante el error ajeno. Vamos a ver estas palabras. Dice Emmanuel, si tenemos el espíritu pacificado en el deber cumplido, ¿a qué título dejar el camino verdadero del bien a fin de escuchar las sugestiones de las tinieblas en los despeñaderos del mal, que pueden venir de cualquier manera, esas sugestiones? Tenemos que estar muy vigilantes. Más allá de eso, nos dice Emmanuel, si estamos en paz al frente de hermanos nuestros involucrados en sombra o desespero, no sería justo ni humano agravar sus desequilibrios con reacciones impensadas. Cuando, y aquí viene la propuesta, los sanos delante de Jesús son llamados a socorrer a los enfermos con la sincera disposición de comprender y servir, aliviar y ayudar. Por último, resaltar también, muy importante, la necesidad de reconciliarse con uno mismo. ¿Cuántas veces somos implacables con nosotros mismos, enjuiciando de una manera casi tortuosa? Me ha gustado mucho en este estudio leer un capítulo del libro Amor, Invencible Amor, en el capítulo bis de Juana de Ángeles. Víctima, en el capítulo Victoria del Amor, perdón, encontramos el ítem Amor, Perdón, cuyo estudio ofrece luz a esta cuestión libertadora frente a la atadura que supone el resentimiento, inclusive en lo que a uno mismo atañe. La benefactora explica que la persona, esto es muy bonito, que la persona psicológicamente madura es saludable, se ama, y cuando comete un error, ¿qué hace? Pues percibiéndose a sí misma como una persona normal, veis ahí la humildad, soy una persona normal, no se flagela ante él. Muchas veces es el orgullo el que nos hace flagelarnos. No, yo me percibo como una persona normal, no me flagelo, es normal que cometa un error. Se proporciona tolerancia sin ser, claro, complaciente con las equivocaciones, siempre buscando el camino para corregirlas, lógicamente, ¿no? Esto es lo que ella nos dice. Perdonarse y perdonar es una actitud de sabiduría. Me parece súper bonito, por cuanto la conquista de valores éticos es la consecuencia natural del equilibrio emocional, nivel de seguridad para la adquisición de la plenitud. Sabemos que la situación comprometida del no perdón puede llegar, del no autoperdón, puede llegar a procesos de autoobsesión hasta el punto incluso de perseguirnos durante mucho tiempo y convertirse la culpa en la mayor causa de autoengaño que incluso en el mundo espiritual continúa distorsionando la realidad, ¿no? Esto también lo vemos en el caso de Leonardo Pires y Esteves en el libro Entre la tierra y el cielo, ¿no? Es un caso del que hemos hablado en alguna ocasión también en cursos y esto, ¿no? Leonardo Pires, recordáis, ¿no? En este libro es un ancianito así con un aspecto trémulo y abatido, que cuando nos narran en el libro había ya desencarnado hacía 20 años, ¿no? Y él se presenta en casa de su nieta Antonina. Bueno, pues él había estado en filas, ¿no?, en las fuerzas brasileñas con José Esteve y por razones que explica, pues le había envenenado. Le había envenenado, igual que en el otro caso. Y bueno, pues José Esteve, ya pasado un tiempo, ya había reencarnado, ya estaba bueno, pues en otros sectores de lucha, ¿no? Estaba
en sus cuestiones, después de haber pasado por los procesos que eran necesarios. Bien, pues Pires, por remordimiento, vivía continuamente con la imagen de la víctima, que era revitalizada cada día en su memoria ante la afluencia de sugerencias de su conciencia culpable, ¿no? Él permanece en estado de mente, su mente queda fija en recuerdos que le obcecan, no logra perdonarse. Y fijaros el tiempo que está mismo en el mundo espiritual. Y tal como le dice el ministro Clarencio al pobre Pires, el dolor casi siempre es culpa sepultada dentro de nosotros. Las consecuencias del no autoperdón, de no trabajar esto. Y también es imprescindible, en cuanto a nosotros, trabajadores espíritas, estar en el aprendizaje sereno del perdón frente al trabajo en el centro espírita. El esfuerzo íntimo, en este sentido y en otros muchos, debe presidir la reunión mediúnica, la atención fraterna, los pases, mismo las clases, porque tenemos que hablar, no desde la conquista, porque es todavía difícil, pero sí desde ese esfuerzo, desde esa búsqueda, ¿no?, de ese equilibrio, ¿no?, y de ese perdón, de ese ejercicio que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Volviendo al ítem amor, perdón, os voy a traer una reflexión de Juana que me parece extraordinaria. Dice que el amor, perdón, es un acto de gentileza que la persona se dispensa, no permitiendo entorpecerse con los vapores angustiantes del desequilibrio o desarticularse emocionalmente bajo la acción de los tóxicos del odio resentido. Esto es muy bonito y esto me parece fundamental para que traslademos también siempre a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Esa gentileza, amaros tanto, que os perdonéis, consideraros personas que sois perfectibles, ¿no? Os tenéis que pulir poco a poco. El Evangelio es una luz para todos los seres humanos. Sus enseñanzas son universales y somos nosotros los que, ejerciendo nuestro libre albedrío, nos acercamos a ellas en la disposición que cada uno tenga, según el momento en que la persona se encuentre. Su entendimiento será más o menos claro y, sin dudarlo, es en la perseverancia y la voluntad de crecer que encontraremos herramientas que contribuirán a que este entendimiento amplíe la comprensión de los mensajes de amor, llevando al alcance de logros íntimos en el entorno, llenándonos como esa bendita lluvia que facilita el brotar de las semillas plantadas en tierra fértil. Como hemos dicho, ¿no?, al principio, lo que más nos cuesta es salvar los obstáculos ante el derrotero del perdón, de la reconciliación, de la no ofensa. Pero tenemos que saber que Dios, inteligencia suprema, no se ofende, no se va a ofender. Estos son atributos nuestros. No se ofende, no tiene, por tanto, que perdonarnos nada, pues todo en Él es excelso, es perfecto, es todo amor, ¿no? Nuestra conciencia de seres creados por una causa primera es la que nos moverá para la transformación y actuar evangélico. Y esto requiere el conocimiento de sus leyes y la acción que moviliza al espíritu, una acción de amor, una acción que fortalecemos muchísimo con estos encuentros, con estos estudios del Evangelio dentro de nuestros centros espíritas, con este convivir que nos ayuda a entendernos y a reconciliarnos, a volvernos, nos ayuda a unirnos, ¿no? El mayor mandamiento es amar a Dios. En el Evangelio
La palabra amor adquiere unas dimensiones que solamente se pueden comprender desde el estudio de esas leyes divinas, del mundo espiritual, de la vida eterna y por supuesto, de la dirección del Maestro que nos enseñó la creación de un Dios amor para con todas sus criaturas y todo lo creado. Al mayor mandamiento le sigue el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, amigos, es donde la acción más sincera necesita acompañarnos, porque centrándonos en el tema abordado hoy, es preciso saber esto que os traigo aquí. El enemigo, el adversario, esa persona con la que no logramos estar en paz, es nuestro prójimo. Y nosotros mismos somos nuestros compañeros de viaje. Yo confío en que los argumentos que he presentado hoy pues sirvan de ayuda a aquellos que escuchen estas palabras. A lo mejor he podido aportar un poquito. Sinceramente, el trabajo pues siempre es para mí una oportunidad para aprender y poder transmitir un poco de aquello que ocupan, ¿no?, los estudios. Pero en definitiva estamos hablando de lo que fue ya dicho por aquellos que nos precedieron y que desde luego nos superan mucho en conocimiento, en entrega, ¿no? En claridad, ¿no? En acción de amar al prójimo y a uno mismo, en la acción de reconciliarse con el adversario, con el aprendizaje de no ofenderse y de volver bien por mal. Cabe como primera medida la introspección diaria, como hemos dicho, y bueno, pues yo, para terminar, ¿no?, pues invito a que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Y más ahora que estamos en una época de muchos cambios y de muchas, a veces, despedidas y cortos tiempos, ¿no? Yo, espírita, ¿estoy en paz con el prójimo? ¿Soy capaz de dormir bien? Pues mi conciencia me lo permite. ¿Puedo estar tranquilo, tranquila? Pues ninguna de mis acciones, decisiones, palabras o actos desequilibran la armonía que precisa la actitud espírita. Y si ocurre, estoy en disposición de reconciliarme. Estoy en disposición de abrazar a quien un día participó conmigo en el conflicto que creamos. Y yo conmigo mismo estoy bien. Podemos formularnos muchas más preguntas, muchísimas más, pero eso ya pues corresponde a cada uno de nosotros y es una conversación de cada uno con Dios. Pues es en esta intimidad donde el diálogo se torna verdadero en la eternidad que nos ha sido regalada. Así que aprovechemos cada segundo de esta eternidad y hablemos con Dios y seamos capaces de entender que la reconciliación es el equilibrio, es la unión de todo lo creado. Y si nos amamos, amamos a Dios, amamos a la creación, estamos acercándonos tanto a Él que llegaremos a ese reino prometido y seremos muy felices por haber conseguido participar en esa unión. Pues nada, queridos amigos, muchísimas gracias por este ratito y esta oportunidad de haber podido estar con vosotros. Espero haber podido aportar algo. Muchas gracias a ti, Rosa. Voy a dejar de compartir. Mucho.